Vamos a meternos en una comunicación. Está en línea Sergio Chousa, es economista, analista económico, docente universitario, director de la consultora económica Sarandí, por todo lo que está pasando, ¿no? Pero hoy hablábamos de un tema puntual y tiene que ver con la clase media, ¿no? Y hablábamos de la clase. Adiós. ¿Será? ¿Será? Bueno, lo vamos a saludar. ¿Cómo le va, Chousa? Buen día. Walter Ayala lo saluda acá con mi compañero Galo Trinidad en FM Espacio, Formosa. ¿Cómo anda? Hola, buenos días para vos y para todo tu equipo. Bueno, un dato que preocupa y mucho, que tiene que ver con la clase media, ¿no? Hay datos que indican que parece ser que se le tiene que decir adiós. ¿Es tan así esto? Bueno, definitivamente hubo una segmentación social en los últimos años. El concepto de clase media en Argentina siempre fue muy sensible a la autopercepción de una parte importante de la población. Típicamente, como toda pirámide, la distribución del ingreso en toda economía constituye una pirámide, ¿no? En la cúspide hay un menor porcentaje de la población, menores cantidades de personas y de familias, y en la base hay siempre un porcentaje, una proporción mayor. Ahora bien, los segmentos medios suelen ser bastante equilibrados, hay pirámides que son un poco más apuntadas y otras que son un poco más achatadas, pero la cultura, la idiosincrasia de nuestro país siempre llevó a que un segmento muy amplio de la población se autoperciba clase media. Aún así, tal vez no necesariamente compatibilizaba con esa categoría, ni en términos de ingresos, ni en términos de otras capacidades, como acceso a la educación, redes redes profesionales, otros aspectos que hacen al concepto de clase o de sector social por fuera de lo estrictamente vinculado al ingreso salarial. Y bueno, si vos ves algunas encuestas de opinión sobre cómo se autopercibe la gente, el 80% de los argentinos dicen que son de clase media, lo cual es bastante contraintuitivo y contradictorio, ¿no? Porque no es compatible. No puede haber 80% de la población, un porcentaje tan amplio, y simplemente que sean del segmento más encumbrado, una clase social alta, o de sectores populares, sectores pobres, un porcentaje también tan bajo. Claro, aparte no puede haber un 80% de clase media y un 50% de pobres, no dan los números. Sí, eso sí. Bueno, por eso, los momentos en los cuales hay crisis económicas, como en la actualidad, esa autopercepción de que la gente siente que es de clase media se pone aún más en crisis, y la dinámica de ingresos no necesariamente acompaña. La realidad es que hoy, si vos ves la evolución de los salarios promedio de la economía para el segmento de trabajadores estables, que es un segmento bastante acotado, está constituido por poco más de 6 millones de personas, el promedio salarial es de 705.000 pesos brutos, lo cual en términos de bolsillo te da algo así como 620.000 pesos. Ese promedio monetario del ingreso registrado de la economía hoy no llega a cubrir el costo de la canasta básica, con lo cual mal podría un trabajador promedio aspirar a mucho más que ser una clase media empobrecida, con lo cual la situación de la coyuntura es crítica, y por eso que se ponen en jaque, se ponen en consideración estas categorías, donde empiezan a surgir nuevos conceptos. Hoy hay uno que tiene mucha relevancia, que es el de clase media endeble o difusa, de sectores que están cerca de caer por debajo de las condiciones de pobreza. Ahora, Chousa, le quiero consultar por algo. Las consultoras, hay muchas que hablan de que Javier Milei todavía tiene un 50%, un poco más tal vez, de personas que acompañan a este gobierno, que tienen esperanza, todo lo que por ahí escuchamos decir. Yo la otra vez leía una publicación que lo subió a su cuenta de X, que habla
de si se repitieran las elecciones generales a quién votaría, lo cual sigue ganando en este caso Javier Milei, ¿no? En un 48%, Massa, que está callado, tiene un 20%. Digo, esto, yo mi humilde análisis digo, ¿no? 48% me parece que es poco para Javier Milei, que está todo el tiempo en redes sociales y que está todo el tiempo en la boca de la gente, ¿no? Y Sergio Massa, sin embargo, con 20% sigue, digamos, callado, no dice absolutamente nada, no está mediático ni nada, ¿no? Me parece que si es que sale un poquito más, no sé qué pensará usted, ¿esto podría llegar a cambiar? Hay un fenómeno que es muy típico de estos procesos iniciales en términos políticos, que es que todavía la población no llega a dilucidar qué parte de los efectos económicos del modelo que está en curso son producto de las decisiones del nuevo gobierno o qué porción es fruto de la herencia, de las condiciones previas en las cuales asumió esta administración. Uh-huh. Con lo cual, eso pasa siempre y por eso es que también los gobiernos cuando recién empiezan suelen tener una carta blanca, un crédito libre uh-huh. a la hora de implementar su plan económico, donde la población después de un tiempo sí empieza a evaluar más críticamente si no da resultados. Uh-huh. Yo creo que estos primeros 5 meses, van 5 meses y 4 días literalmente, que tal vez con la velocidad de las cosas, ¿no? De la información, ustedes y yo que estoy siempre muy compenetrados en la vorágine informativa, sí. Pensamos que tal vez las cosas se pueden precipitar y en términos de una evaluación crítica de las acciones de gestión, resolverse más rápidamente. Yo creo que la mayor porción de la población meritúa los efectos económicos con el paso del tiempo. Me parece que todavía es muy pronto como para que haya, aún así por el segmento de la población que está siendo afectada, que la está pasando mal, que está sufriendo la erosión del poder de compra, empiezan a haber de a poco también situaciones de despidos, pero como para hacer una asociación directa de que eso se basa en el plan motosierra, el plan licuadora de Javier Milei, en la decisión de tener una devaluación tan significativa como la que se dio en el mes de diciembre, en la definición sobre la política tarifaria y sus implicancias como la profundización de la recesión económica. Yo creo, y es una visión subjetiva, que la mayor proporción de la población todavía eso no lo asocia directamente. Y bueno, son procesos que van macerando a lo largo del tiempo y de nuevo, van solamente 5 meses de gestión. Uh-huh. Claro, ahora señor Chousa, teniendo en cuenta que ustedes pertenecen a una consultora económica, más allá de la percepción que existe de la clase media, que usted dijo que algunos llega hasta el 80%, en forma virtual, me imagino que debe ser esto, ¿cuál sería la percepción real de la clase media según una consultora, por ejemplo? ¿Cuál sería el porcentaje que ha caído? ¿Cuál sería el porcentaje que está todavía sosteniéndose como puede? Bueno, definitivamente depende de la definición que se haga sobre los umbrales en los cuales las personas, las familias se consideran de clase media. Argentina, en términos de su Instituto de Estadísticas oficial, que es el INDEX, no tiene una medición sistemática del concepto de clase media, sino que va por cuenta de consultoras privadas. Hay algunos institutos también regionales que lo miden, pero no está estandarizado en términos de la medición nacional. Lo que sí mide el INDEC es la evolución de la distribución del ingreso para las familias, en términos de si el ingreso nacional generado se distribuye de forma más equitativa o menos equitativa. Y sí, la medición que se puede hacer sobre capacidad de compra de los salarios, sobre poder adquisitivo, son conceptos que son muy relevantes para la evaluación de la calidad de vida económica, y eso está en un proceso de franco deterioro. A ver, para poner un poquito en contexto de algunos números. Bajo la administración de Mauricio Macri, la caída promedio del poder adquisitivo, salario versus inflación, ya ajustado, la caída acumulada promedio fue del 15,15% en los 4 años. Durante la gestión de Alberto Fernández, la caída promedio del poder adquisitivo fue del 9,2%.
Y en estos primeros 4 meses, solamente con datos hasta marzo, diciembre, enero, febrero, marzo, la caída del poder adquisitivo del promedio salarial en el gobierno de Milei asciende al 17%. En solo 4 meses, o sea, ya es una baja casi un récord. Superior. Sí, es superior a la de los 2 gobiernos previos, claro. Con lo cual acá hay 2 fenómenos. Una, que el proceso se fue deteriorando, o sea, con el paso del tiempo fue acumulativamente el deterioro. Pero por otro lado, el factor de que esto es permanente, o sea, vienen ya varias gestiones, incluso de diferentes colores políticos, que no logran revertir la trayectoria descendente de los salarios. Obvio, todo hay que buscarle un contexto. Claro. La administración previa, Alberto Fernández, tuvo contingencias que fueron realmente muy inesperadas, la situación de la pandemia, la situación de el año pasado con la sequía muy fuerte que nos afectó, todo tiene una explicación, claro. Pero lo que percibe el común de la gente en el día a día es que hace ya 8 años, ¿sí? 4 meses, que la está pasando mal y que la erosión del poder de compra de los salarios es acumulativa. Ha caído, Chausa. Y aparte, si tomamos como parámetro de la clase media el salario, ya prácticamente casi nadie llega a la canasta básica, que está bastante elevada. Y a esto se le suman la caída también de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, pequeños emprendimientos que venían bastante bien y que los colocaba en clase media a mucha gente. Y eso también se está deteriorando en este momento. Sí, hay un proceso de retracción de la actividad. Esto no se encapsula en simplemente que producen menos las empresas, las pymes, las empresas grandes también. Si fuera encapsulado ahí, quedaría solamente subsumido al segmento empresario y un laburante, el más del 90% de la población argentina que vive en su salario, y dice, bueno, es un núcleo muy acotado el que pierde. Pero no encapsula, derrama negativamente, porque lógicamente cuando se reduce el nivel de actividad hay menos oportunidades de producción, de actividades eslabonadas, de generar provisión de insumos, abastecimiento, logística, y todo esto, más temprano que tarde, le termina pegando también al salario, porque los empresarios también reducen su margen como para poder ajustar las paritarias, con lo cual está íntimamente vinculado, está enlazado de forma directa los momentos de caída de la actividad económica, caída del PBI, como decimos los economistas, con las situaciones de deterioro salarial, deterioro del poder de compra. Ahora, la otra vez yo lo escuchaba, por ejemplo, hablando con Rolando Graña a Santiago Cunio, que estuvo más o menos comentando lo que de alguna manera vienen diciendo prácticamente todas las personas que entienden la economía, ¿no? De las deudas que tiene este gobierno con, por ejemplo, la Camesa, por ejemplo, ¿no? Que ofreció un bono que fue rechazado, las deudas que va generando, que van saliendo, que vamos viendo a través del Banco Central de la República Argentina. ¿Hay alguna perspectiva atrás de todo esto que digo, veremos este año, saldremos adelante? ¿Veremos la luz? ¿Hay alguna visión positiva atrás de todo esto? Chousa, ¿qué piensa usted? Bueno, hay cierto, primero de todo, maquillaje contable, definitivamente. O sea, los números de base caja de las cuentas públicas tienen cierta cuestión estadística sobre los pagos retrasados que facilitan la obtención y el hecho de poder mostrar un saldo positivo en el equilibrio fiscal del Estado Nacional. Es un poco poner la basura abajo de la alfombra, porque si vos pedaleás pagos a proveedores, en este caso proveedores energéticos, bueno, más temprano que tarde eso se va a terminar materializando o en una erogación o en un aumento del endeudamiento, porque una de las alternativas que baraja el gobierno nacional es otorgar un bono al sector privado.
A ver, todo esto yo diría son cuestiones de corto plazo, ¿no? Se va a ir resolviendo conforme pasen los meses, conforme la situación macro se estabilice, pero la realidad es que hubo una decisión de política económica por parte del gobierno nacional. Esa decisión fue acelerar esta búsqueda del equilibrio fiscal, que yo digo, es una variable importante. Lógicamente todos los gobiernos quieren tener una situación equilibrada o incluso superavitaria. Pero si vos tirás por la borda todas las variables o un número muy importante de variables económicas al cambio de solamente prolijar el Excel de las cuentas públicas, bueno, el daño que le podés generar a la producción y por ende al empleo puede ser superlativo. Entonces yo digo, ahí hubo un bajo grado de pragmatismo, sobre todo en ese momento inicial, sobre la actitud que tuvo el gobierno nacional respecto a el diseño de la política económica y esa búsqueda tan sobredimensionada, tan exagerada de poner en caja el déficit, de reducir el déficit. Una obsesión, diría yo. Sí, yo creo que para dar una señal de expectativa. Le hablaban mucho al mercado financiero, le hablaban al sector privado más corporativo de, mirá, nosotros somos prolijos, a diferencia de otras administraciones, podés confiar, podés, por ejemplo, hundir inversiones financieras significativas que te va a ir bien con este modelo porque somos prudentes a diferencia de otros gobiernos que no lo eran. Y todo eso, viste, digo, yo creo que está bien hacerlo si se da en un contexto de normalidad, una economía funcionando, produciendo, no de manera forzada, donde vos tenés que forzar variables para obtener ese resultado y tirar por la borda otros criterios que son relevantes para la calidad de vida de la población, porque al fin y al cabo, menor producción, menor potencia de los salarios, redundan en menor calidad de vida de la población. Claro, que es lo que está pasando ahora. Sí, definitivamente. Bueno, agradecemos un montón su tiempo, Chousa, por favor, siempre tan amable de poder dialogar con nosotros y bueno, contarnos y por ahí también abrirnos un poco la cabeza, ¿no? De todo esto que está sucediendo en el país. Muy amable, como siempre, un fuerte abrazo. No, abrazo para ustedes y a todo su equipo y a disposición. Gracias, muy amable.